Voy a hablar brevemente de 6 tendencias para que vayan un poquito visualizando a quién nos estamos enfrentando en términos de la arquitectura sustentable. Una de ellas, por ejemplo, el biomimicry o biomimicry, que en el fondo tiene que ver un poco con estudiar y replicar racionalmente lo que podemos encontrar en la naturaleza. En este caso, por ejemplo, a mano izquierda vemos las famosas torres de termitas en Sudáfrica, donde se genera principalmente una forma o un hábitat interior muy interesante que ha sido muy estudiado para, por ejemplo, temas de ventilación natural y cómo esa ventilación natural podría llevarse a los edificios. Igual que, por ejemplo, en la ventilación natural hay un tema súper trascendental que tiene que ver con el comportamiento del edificio hacia su entorno climático. Y en ese sentido, la fachada pasa a ser un elemento fundamental dentro del desarrollo de la arquitectura y esa fachada, en definitiva, tiene que adaptarse para poder moderar o ayudar a moderar la temperatura y el confort térmico interior. Y en ese sentido, de la naturaleza, obviamente podemos aprender mucho. Una segunda tendencia tiene que ver con ir un poquito más allá de la eficiencia energética hacia edificios con balance energético cero, es decir, que tengan la capacidad de producir la cantidad de energía que consumen a lo largo del año o incluso generar edificios que generen un surplus de energía, no tanto para o no solo para el consumo del edificio mismo, sino que para entregar o incluso vender a la red. Y eso obviamente también tiene que ver mucho con el diseño, la optimización, la reducción de demandas técnicas, etcétera, etcétera. Tercera tendencia, y que aquí tiene relación un tanto con el urbanismo, es el placemaking, es decir, el hacer espacio público urbano, y que ese espacio público urbano tenga también condiciones de confort, en este caso a escala mayor, y no solamente confort, sino que también con un mínimo uso de recursos naturales y energéticos. Y dentro de eso también está la arquitectura o el diseño sustentable. Otra tendencia o corriente movimiento es la arquitectura adaptativa o kinetic architecture, que tiene que ver con movimiento a las fachadas. Debemos entender que las fachadas son uno de los principales elementos de control climático y obviamente podemos agregar inteligencia a esas fachadas. Y esa inteligencia tiene que ver con el control, el sensoramiento, el responder a ciertas variables específicas de temperatura, radiación, humedad y otros, y justamente cómo estas fachadas se van adaptando no solamente a las condiciones climáticas externas, sino que también a las condiciones programáticas internas. Una quinta tendencia, y que obviamente tiene que ver mucho con nuestra situación urbana, es el retrofit o la restauración. Recordemos que el stock nuevo de edificios anuales que van renovando un poquito el stock antiguo es un porcentaje bastante menor, por lo tanto hay un enfoque muy importante a la recuperación de estructuras y de edificios existentes y justamente disminuir, por ejemplo, digamos, la energía contenida y la eficiencia energética del edificio en su totalidad. Y por último, dentro de varias otras tendencias, está, por ejemplo, el moving off-site, es decir, irse un poco de la construcción tradicional en obra hacia sistemas de producción prefabricada o modular. Y esto finalmente persigue también una mayor eficiencia, persigue disminuir las pérdidas de material, y aquí obviamente hablamos de prefabricación o modulación o la construcción en módulos que justamente pueda ir en favor de esto. Eso en términos generales son ciertas tendencias que les pueden dar a ustedes ciertas nociones, incluso de qué podrían afrontar como problema o como tema o caso en su proyecto de
título Convención en Diseño Sustentable. Ahora, para hablar brevemente de, digamos, de las tres componentes de la línea de profundización, que es la introducción a la profundización disciplinar. Tenemos un laboratorio de estrategias sustentables donde en general se trata la diversidad de estrategias que tienen que ver con materialidad, energía, agua y confort, y que muchas veces se profundiza en alguna de estas estrategias. Profundización disciplinar 1, donde su título al fondo habla de un laboratorio experimental de sustentabilidad. Aquí lo que tratamos en general es de basarnos en un caso estudio real, por ejemplo, una vivienda inmobiliaria, y a través del desarrollo del laboratorio transformarla en una vivienda sustentable durante el semestre. Desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Aquí se introduce una herramienta digital para poder tratar de ir entendiendo todas las variables que inciden sobre el comportamiento de un edificio e ir explorando qué estrategias pueden tener un mejor desempeño. Tenemos el seminario de titulación de diseño sustentable, que en este caso es una especie de acompañamiento para poder ayudar en la definición del tema, caso y lugar, y en la identificación de estrategias proyectuales específicas que está incorporando el alumno en el desarrollo de su proyecto de título. En este caso no es el sentido hacer una edificación con muchas estrategias y un pool o una suma de estrategias, sino más bien profundizar racional y científicamente, en base también al diseño, sobre una o dos estrategias que puedan de alguna forma demostrarse cualitativa o cuantitativamente su influencia sobre el desempeño del edificio.